Una audiencia no se gana en el momento en que comienza, se construye antes. La intervención oral visible, aquello que ocurre frente al juez, es apenas la parte final de un proceso más amplio de análisis, selección y preparación. Antes de hablar, el litigante tuvo que leer el caso, distinguir hechos relevantes de hechos accesorios, identificar problemas jurídicos y revisar medios de prueba. Anticipar la teoría contraria, preparar preguntas, prever objeciones, organizar argumentos y decidir qué puntos serán verdaderamente decisivos. Por eso, este último módulo no debe entenderse como una repetición de los temas anteriores. Su función es integrarlos. La litigación oral no está compuesta por piezas independientes que se usan de forma aislada, sino por decisiones conectadas entre sí. Una teoría del caso mal construida debilita el alegato de apertura. Un alegato de apertura exagerado crea una promesa probatoria difícil de cumplir. Un interrogatorio directo sin proposiciones fácticas claras produce información dispersa. Un contrainterrogatorio sin objetivo puede reforzar al testigo contrario. Una objeción automática puede romper el ritmo sin proteger nada relevante. Una clausura que ignora la prueba real puede sonar bien, pero perder fuerza jurídica. La simulación integral de audiencia sirve para que el estudiante observe precisamente esa conexión. En este curso hemos estudiado cada técnica por separado para comprenderla con mayor claridad. Ahora el trabajo consiste en unirlas dentro de un mismo caso. La meta no es representar una audiencia como si fuera una escena teatral, sino practicar un método de digitación. Analizar, preparar, intervenir, escuchar, ajustar y argumentar con base en lo que ocurre durante el debate. Una simulación seria debe partir de un caso práctico. Ese caso puede ser breve, pero debe contener suficiente información para permitir decisiones reales. Debe incluir una descripción de los hechos, una posible clasificación jurídica, datos sobre las partes, declaraciones de testigos, un elemento documental o material, quizá un dictamen pericial sencillo y algunos puntos problemáticos. Si el caso es demasiado simple, el ejercicio se vuelve mecánico. Si es excesivamente complejo, puede dispersar el aprendizaje. Lo ideal es que tenga una controversia clara, pero también algunas debilidades que obliguen al estudiante a pensar estratégicamente. Antes de llegar a la audiencia simulada, el primer producto que debe elaborarse es la teoría del caso. Esta teoría no debe escribirse como una narración general, sino como una estructura de trabajo. Debe identificar qué versión se sostendrá, qué hechos son jurídicamente relevantes, qué proposiciones fácticas se necesitan acreditar, qué norma o consecuencia jurídica se relaciona con esas proposiciones y qué medios de prueba permitirán sostenerlas. También debe incluir los riesgos del caso, porque ninguna estrategia es completa si solo mira sus puntos fuertes. Esta parte es esencial. Muchos errores de litigación aparecen porque el estudiante empieza escribiendo preguntas o alegatos antes de saber qué necesita demostrar. La teoría del caso evita ese desorden. Funciona como una brújula metodológica. No resuelve por sí sola la audiencia, pero permite que cada intervención tenga dirección. Una vez construida la teoría del caso, el siguiente paso es preparar el alegato de apertura. En la simulación, este alegato debe presentar al tribunal la ruta que la parte propone para comprometer el caso. No debe convertirse en una lectura de todo el expediente ni una clausura anticipada. Debe formular una promesa probatoria responsable. Esto significa que cada hecho anunciado debe tener un respaldo posible en la prueba que se desahogará. Si la apertura promete algo que ningún testigo, documento o perito podrá sostener, el ejercicio ya comienza con un problema de credibilidad. El alumno debe revisar su apertura con una pregunta muy sencilla. Si yo escuchara este alegato como juez, entendería cuál es la controversia central y qué problemas espera producir para resolverla. Si la respuesta es no, probablemente la apertura necesita más orden. Si la respuesta es sí, todavía debe revisarse si el lenguaje es procesalmente correcto. En apertura, se anuncia lo que se buscará demostrar. No se afirma como probado lo que todavía no ha ingresado a juicio. Después viene la preparación del interrogatorio directo.
Aquí, el alumno debe tomar cada testigo o perito propio y definir para qué lo necesita. No basta con escribir una lista de preguntas. Cada bloque del interrogatorio debe responder a una función: acreditar a la fuente, ubicarla en tiempo y lugar, producir un dato relevante, explicar una percepción, introducir una secuencia o sostener una proposición fáctica. En el caso de peritos, además deberá atenderse la información, el método, los hallazgos y los límites de la conclusión técnica. Un buen ejercicio consiste en colocar junto a cada grupo de preguntas la proposición fáctica que se busca acreditar. Esto obliga a verificar si las preguntas tienen sentido dentro de la teoría del caso. Si una pregunta no sostiene ninguna proposición relevante, quizá no debe estar ahí. Si una proposición importante no tiene preguntas que la produzcan, el interrogatorio está incompleto. En la audiencia simulada, el estudiante también deberá practicar el contrainterrogatorio. A diferencia del interrogatorio directo, aquí no se busca que el testigo contrario cuente libremente su versión. Se busca controlar información, limitar alcances, obtener concesiones o evidenciar contradicciones. Por eso, la preparación del contra debe organizarse por líneas de control. Cada línea debe tener un objetivo definido y un conjunto breve de preguntas sugestivas, claras y progresivas. El error más frecuente en una simulación es convertir el contrainterrogatorio en una discusión con el testigo. Ese error debe evitarse. La pregunta de contrainterrogatorio no es un alegato disfrazado, es una herramienta para obtener una respuesta útil. La fuerza de esa respuesta aparecerá después cuando se integre en la clausura. Por eso, antes de formular una pregunta en contra, el estudiante debe preguntarse ¿qué haré con esta respuesta al final del juicio? Si no hay una respuesta clara, la pregunta probablemente no es necesaria. Las objeciones también deben incorporarse a la simulación, pero no como un ejercicio de interrupción constante. Su función será proteger la calidad del debate. Durante la práctica, el alumno deberá identificar preguntas sugestivas, indebidas, ambiguas, argumentativas, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, ofensivas o coactivas. Sin embargo, deberá hacerlo con oportunidad y precisión. Una objeción tardía pierde eficacia. Una objeción imprecisa puede no comunicar el problema. Una objeción innecesaria puede romper la fluidez sin aportar nada a la estrategia. La simulación debe permitir que el estudiante comprenda que objetar no es demostrar carácter, es ejercer control jurídico sobre la forma en que ingresa la información a la audiencia. Esa decisión debe estar vinculada con la teoría del caso. No toda pregunta perjudicial es objetable, y no toda pregunta objetable merece necesariamente una intervención, si el defecto no tiene relevancia práctica para la controversia. La técnica está en identificar el momento en que la regla procesal y la necesidad estratégica coinciden. Otro producto central del módulo será la matriz probatoria. En ella, el alumno deberá registrar qué hechos considera acreditados después del desahogo, qué medio lo sostiene, qué debilidad presentó cada medio y cómo se relaciona con el estándar de decisión. Esta matriz es especialmente útil para preparar el alegato de clausura, porque obliga a no cerrar con la audiencia que se imaginó, sino con la audiencia que realmente ocurrió. Esto es una de las lecciones más importantes del curso. La clausura no se escribe completamente antes del juicio. Puede prepararse una estructura, pero su contenido final debe ajustarse a la prueba efectivamente producida. Si durante la simulación un testigo se contradice, si una concesión aparece en contrainterrogatorio o si una objeción impide la entrada de cierta información, la clausura debe reflejarlo. Un alegato final que ignora lo ocurrido en audiencia pierde contacto con la realidad probatoria. El alegato de clausura de la simulación deberá integrar hechos, prueba y derecho. No será suficiente repetir la teoría inicial. El alumno deberá explicar qué quedó probado, con qué medio, por qué ese medio merece valor y qué consecuencia jurídica se solicita. Si actúa desde la acusación, deberá mostrar cómo se satisface el estándar probatorio correspondiente. Si actúa desde la defensa, deberá explicar dónde se encuentra la insuficiencia, la contradicción,
la duda razonable o la debilidad de la teoría contraria. Si actúa desde la asesoría jurídica de la víctima, deberá conectar la afectación, la prueba y la solicitud correspondiente dentro de los límites del caso. La simulación también debe incluir una fase de retroalimentación. Sin retroalimentación, la práctica puede convertirse solo en representación. La evaluación debe atender tanto el contenido jurídico como la ejecución vocal. No se trata de premiar únicamente a quien habla con más seguridad, sino a quien construye mejor su estrategia. Por eso, la rúbrica del ejercicio debe considerar la coherencia de la teoría del caso, la pertinencia del alegato de apertura, la calidad de las preguntas, el manejo de objeciones, el uso de la prueba, la capacidad de adaptación y la solidez del alegato de clausura. La expresión oral importa, pero no como espectáculo. Importa porque ayuda a comunicar razonamientos, la claridad, el ritmo, la precisión y el dominio del lenguaje técnico. Facilitan que el tribunal comprenda la posición de la parte. Pero una buena forma oral no sustituye una mala teoría. La finalidad de la simulación no es que el alumno actúe como abogado, sino que empiece a pensar y decidir como litigante. También conviene incorporar una reflexión ética. En una audiencia simulada puede parecer tentador exagerar hechos, forzar preguntas o utilizar estrategias agresivas solo para ganar el ejercicio. Pero una formación seria en litigación debe insistir en que la técnica no está separada de la responsabilidad. La preparación de testigos no implica fabricar versiones. El contrainterrogatorio no autoriza intimidar. La argumentación no permite distorsionar prueba. La defensa vigorosa o la acusación firme deben operar dentro de los límites del debido proceso. La simulación entonces no solo evalúa habilidades, también forma criterio. Para desarrollar este módulo, el alumno deberá entregar un paquete completo de litigación. Ese paquete puede incluir la teoría del caso, la matriz de hechos y prueba, el alegato de apertura, el esquema de interrogatorio directo, las líneas de contrainterrogatorio, una tabla de objeciones previsibles, la matriz probatoria posterior a la audiencia y el alegato de clausura. Estos documentos no son trámites adicionales, son instrumentos que permiten observar cómo piensa el estudiante y cómo conecta cada técnica con una estrategia general. Al final, lo importante no es que la audiencia simulada salga perfecta. De hecho, una simulación útil suele revelar errores. Puede mostrar que una teoría era demasiado amplia, que una pregunta estaba mal formulada, que una objeción llegó tarde, que un testigo no produjo el dato esperado o que la clausura no integró adecuadamente la prueba. Esos errores son parte del aprendizaje, siempre que se analicen con seriedad. El cierre de este curso debe dejar una idea clara. La litigación oral no es improvisación verbal, es una práctica técnica que combina derecho, prueba, argumentación y estrategia. Cada intervención tiene una función dentro del conjunto. La apertura orienta, el directo produce, el contra controla, la objeción protege, la valoración organiza, la clausura integra y la teoría del caso sostiene todo el proceso. La audiencia simulada permite experimentar esa arquitectura completa en un espacio de aprendizaje. El estudiante no solo revisa conceptos, los aplica, no solo memoriza categorías, decide cuándo usarlas, no solo escucha sobre argumentación, construye argumentos a partir de prueba. No solo aprende qué es una objeción, identifica cuándo una pregunta afecta el debate, no solo redacta una clausura, la ajusta a lo que ocurrió durante el ejercicio. Esa es la diferencia entre conocer una técnica y comenzar a desarrollar una competencia. Al terminar este módulo, el alumno debe ser capaz de mirar un caso con mayor método. Debe poder preguntarse qué teoría puede sostener, qué hechos necesita probar, qué medios lo ayudan, qué riesgos enfrenta, qué preguntas debe formular, qué información debe controlar y cómo convertir el resultado de la audiencia en una solicitud jurídicamente fundada. Ese es el propósito final del curso, que la litigación oral deje de verse como una serie de intervenciones aisladas y comience a entenderse como una estrategia integral de construcción, control y argumentación del caso dentro de una audiencia.